Hola amigos, soy Nicolás Torrado y esto es Cuchillos de Colección. Hoy les traigo un nuevo video con un cuchillito macho, Picasso de cintura, ¿sí? Un cuchillito en plata 800 sellado, particularmente con una de mis hojas favoritas o probablemente mi hoja preferida, sí, que es una hoja arbolito al lomo. En este caso tenemos una hoja de 24,5 centímetros de largo, contando el botón, y está acuñada 25 en el botón. Estas hojitas venían acuñadas en el botón la medida. Tiene un ancho de hoja de 4,1 centímetros y un lomo de 4 milímetros. Estas hojas se las conoce como arbolito al lomo porque en el lomo tienen una lectura de lomo bastante particular, ¿sí? La cual dice la palabra arbolito. Como ya vimos, por supuesto, en otros videos, yo les comenté que hay marcas que tienen su propia lectura de lomo, y este es uno de esos casos. Estas hojas decían arbolito en el lomo desde las hojas de principio de siglo y antes. Las que vienen con lomo ancho dicen arbolito. En el caso de las hojas superiores a, si no me equivoco, 19 o 20 centímetros, y las hojas anteriores a esos dicen árbol. Eso es simplemente una cuestión de espacio, ¿sí? En el lomo. En este caso tenemos la palabra arbolito completa. Esta es una hoja que marca 25 en el botón. Y bueno, el patrón de lomo siempre se repite de la misma manera. Empieza con dos rayas, tiene dos, digámosle, triángulos hacia adentro, tiene tres rayitas más y en la del medio está marcada con un punto. A veces ese punto en algunas piezas se ve un poco más corrido que en otros, y a veces genera un poco de debate sobre dónde tendría que ir, si en el medio, un poco corrido. Y bueno, después sigue con las letras, ¿sí? Arbolito. Cada vez que pasamos de una letra tenemos una muesca para un lado, y después de la otra letra una muesca hacia el otro. Esto lo tenemos hasta el final, en donde tenemos otros dos triángulos, si no me equivoco, y otra raya con un punto. Así que bueno, en este caso es una hojita preciosa. Particularmente, como les decía antes, es mi hoja favorita. Eh, Cabe la aclaración porque me han consultado últimamente, es una consulta recurrente, cuál es la mejor hoja eh, criolla o de las marcas mayores. Y la verdad que yo les tengo que ser sincero, si trato de ser lo más objetivo posible, yo creo que la mayoría de las hojas criollas de principios de siglo eh, tienen una calidad muy similar. No hay ninguna que vaya a destacar con otra, especialmente si hablamos de las alemanas, inclusive las francesas, alguna Dufour o, o ese tipo de hojas que están marcadas o como marcas mayores o de mucho renombre, o que tengan un gran valor coleccionable. Normalmente tienen una calidad muy similar. Particularmente yo tengo mis favoritas, pero tiene que ver más con una apreciación mía, que no sé realmente si hay tanta diferencia en calidad. A veces unas hojas salen mejores que otras. A mí las arbolito, si bien tal vez es un cliché porque es la marca más importante, es la que a mí más me gusta, eh, particularmente junto con Libertad y alguna más que a medida que les muestre les voy a ir diciendo. Pero ya sea por lo estético, por el cuño, por las terminaciones, para mí Arbolito siempre va a ser lo mejor de lo mejor. Es
uno de los santos griales de la cuchillería criolla, es el que quieren todos, y por algo también es una figurita difícil, siendo que era la más vendida, ¿no? Es porque todo el mundo quiere un arbolito al lomo. Y bueno, en este caso, como ya les dije, arbolito al lomo, les repito, es porque dice la palabra arbolito en el lomo. Comúnmente se lo conoce así, entonces me van a escuchar llamarlo arbolito al lomo. Dentro de las hojas que se llaman de esta forma, tenemos varios cuños. En este cuño, en este caso estamos hablando del cuarto cuño de la marca. Este es el cuño de 1925 a 1935. Ese es el periodo que se sabe más o menos que se utilizó este cuño. Dentro de ese periodo hay algunas variantes del cuño que vamos a ir viendo. En este caso podemos decir que es el primer cuño que dice arbolito en el cuño lateral, ¿sí? Ya decía arbolito en el lomo en cuños anteriores, pero es la primera vez que dice la palabra arbolito en el cuño lateral, así que si alguna vez escuchan a alguien que dice que tiene un arbolito, que un cuchillo que dice arbolito en el lateral y dice que tiene como 150 años, es imposible. A partir de 1925 es que estas hojas pasan a decir arbolito en el lateral del cuño. Bueno, retomando un poco la explicación o la descripción más que nada de esta pieza, como les comentaba al principio, tenemos un cuchillo macho o de cintura, como siempre les digo, Picasso, ¿sí? Una vainita que combina los terminales de plata con una vaina de cuero. Tenemos un trabajo de cincelado muy bonito. En este caso, esta platería considero yo que no es la platería compañera. Eso quiere decir que el cabo no es del mismo platero que la vaina. No es un trabajo que se hizo en conjunto, sino que esto simplemente es un cuchillo en el que la platería fue hermanada, ¿sí? O sea que se agarró probablemente el cuchillo con cabo de plata al que tal vez se le perdió la vaina o venía con una vaina de cuero. En este caso lo más probable es que viniese con otra vaina y se le haya perdido y se hermanó con esta vaina Picasso, que la verdad que es muy similar y queda muy bien. Es precioso como queda. Tienen motivos bastante parecidos y queda muy lindo. A mí me encanta. Tiene una platería de época que le queda bien, así que a mí me gusta mucho cómo queda. Para hablarles un poco más sobre el patrón de lomo de estos cuchillos, cabe aclarar que los cuchillos de lomo fino, como les decía antes, venían sin ningún patrón de lomo, sin ninguna muesca ni nada, y los cuchillos de lomo ancho venían con la palabra arbolito. Pero también tenemos otro detalle, que a veces mucho no se nombra, pero bueno, yo les puedo mostrar porque tengo de los dos, y es que había diferentes tamaños de lomo. Venían de 4 milímetros, como es este caso, que es un lomo que tiene 4 milímetros de espesor y dice la palabra arbolito. Y también tenemos otros cuchillos que vienen con el mismo cuño, pero tienen 6 milímetros de espesor. Y también tienen el mismo patrón de lomo, ya sea árbol o arbolito, dependiendo del tamaño de la hoja. En el caso de hojas de mayor tamaño, creo que esto inclusive yo ya lo expliqué en videos anteriores, puede ser que el ancho del lomo sea todavía de un espesor mayor, especialmente en hojas que ya estemos hablando de 30 centímetros o más. Ahí se notan bastante.
yo tengo un par de hojas marca mayor más grandes, ¿sí? En los 30 centímetros o arriba de esos, y tienen lomos bastante anchos, inclusive más anchos que los 6 milímetros. Así que les dejo imágenes de lo que es la comparativa entre un lomo de 4 milímetros, un lomo de 6 milímetros y un lomo de 6 milímetros, pero en un berijero de 18 centímetros con la palabra árbol, como para que ustedes puedan ver las diferencias. Por supuesto que la única diferencia notable es el espesor del lomo, pero es otra variante. Otra cosa a comentarles es el tema del botón. En estas hojas todas venían marcadas en el botón, ya sea las hojas de berijero como las hojas más grandes. En otros modelos de hojas Boker más adelante en el tiempo, que seguramente vayamos a ver algunas, tenemos que esto cambia y no todas las hojas están marcadas, e inclusive casi ninguna hoja está marcada en posteriores modelos de la marca, y después en las hojas contemporáneas volvieron a marcar todas las hojas. Eh, Estas hojas, como vieron, viene marcada, en este caso tiene el 25, viene marcada en centímetros y está marcada del mismo lado que el cuño. Hay hojas marca mayores que pueden tener el número de la hoja del otro lado del cuño o inclusive en la parte del lomo. Pero en el caso de las hojas Boker yo siempre he visto que lo traen del mismo lado que tiene el cuño lateral. Así que es ahí donde nos vamos a encontrar siempre el numerito que indica el largo en centímetros que tienen las hojas.